Bienvenidos, seguimos mirando la tabla de contenido en cuanto a los imperios humanos. Ahora vamos a estar mirando el imperio griego. ¿Y qué tiene que ver este buen durazno? Podemos mirar Daniel capítulo 7 versículo 6 que dice: Después de estas vi otra bestia parecida a un leopardo que tenía 4 alas de ave a sus costados. Esa bestia tenía 4 cabezas y le fue otorgado dominio. Miramos que esto es muy extraño porque tiene 4 cabezas. Bueno, esta es una etapa del imperio griego. Ahora vamos a pasar a lo que se llama las guerras médicas. Empecemos en Daniel 11, versículo 2, donde miramos que hay 4 reyes, 3 y otro que es el que incita a las naciones en contra de Grecia. El primero sería el hijo de Ciro, Cambises, luego el otro sería el otro hijo de Ciro, que se llamaba Esmerdis, que es lo mismo que Bardilla. Y luego seguiría Darío el Grande. Después sigue Jerjes, y Jerjes es el que incita a las demás naciones contra Grecia. Por eso sabemos que esos son los 4 reyes, y de hecho ya los habíamos puesto en los videos anteriores. Miramos que esto empieza con la batalla de Maratón en 490 a.C., donde Darío el Grande está peleando contra Milcíades. Ahí es donde ellos tienen la victoria y mandan desde Atenas a un mensajero llamado Filipides, y él tiene que correr hasta llegar hasta Esparta para dar el mensaje. Entonces desde Maratón, pasando por Atenas y llegando hasta Esparta. Y cuando llega, él simplemente se muere, colapsa del cansancio y muere. Y dice Nenikekamen, que significa hemos vencido. Y ojalá todos al final de nuestra vida, al final de nuestra carrera, podamos decir en victoria, hemos vencido. Después Temístocles toma a Atenas, él se vuelve el que rige a esa polis, a Atenas, y luego llega la batalla de las Termópilas. Ahí ya es cuando Darío muere y llega Jerjes. Y lo que dice Jerjes es que él quiere venganza. Dice: de parte de mi padre y de parte de mis súbditos no descansaré hasta que haya tomado a Atenas y la haya quemado a cenizas. Según la leyenda dice que son 300 espartanos, pero en realidad son 7.000 griegos, o sea, eran más personas, contra 250.000 persas, o más o menos 300.000 persas. Ellos hacían sus falanges y tenían que combatir. Los persas mandaban las flechas y ellos, los griegos, cuerpo a cuerpo podían atacar. Y esos 300 sacrificaron sus vidas por una causa, para que no tomaran a toda Grecia. Miramos que después de las Termópilas, contra los inmortales y todo esto, llega la batalla de Salamina, que es una batalla naval, y Grecia en todo esto tiene la victoria. Tiempo después se redacta el libro de Malaquías en el año 450 antes del Cristo, del Mesías. Y ese libro es muy cortico, todos deberíamos leerlo, y muy profundo también. Miramos que después de Malaquías llega lo que se llama el periodo intertestamental, entre el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primero, que sería Juan el Bautista. No estoy diciendo que no haya otras personas de parte de Dios, pero si los hay, ya los vamos a mirar. Y en esas 2 hojitas que están en blanco, que dicen Nuevo y Viejo, podemos escribir Daniel capítulo 11 en nuestras Biblias, porque ese es el detalle, la predicción de lo que pasa. Y todo el imperio griego, incluso hay algunos libros apócrifos, si queremos remitirnos a eso, que nos pueden explicar, históricos, lo que sucede en ese tiempo. Miramos que el Nuevo Testamento es escrito en griego, y ya cuando se traduce toda la Biblia a griego, así se conoce como la Septuaginta. Vamos a mirar aquí esta imagen de el carnero con el cuerno en medio de los ojos, que representa a Grecia y a Alejandro Magno, el conquistador, y aquí a este lado estaría los persas, y le damos el honor a los griegos con el estilo artístico porque mayormente está hablando en cuanto a ellos.
cómo fue que Alejandro Magno reconoció al Dios Altísimo, reconoció a Yahweh. Alejandro fue el hijo de Philip II, rey de Macedonia, y Olimpia, según dice, era hijo de Zeus. Ahora aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de Zeus y de todos estos dioses. Zeus es una representación del Dios bueno, pero también vemos que él baja y tiene relaciones sexuales y deja que poco de hijos semidioses, etc. Así que nosotros podemos entender que esto no tiene nada que ver con el Dios que nosotros conocemos. Vamos a ir más adelante, vamos a ir a Hechos, capítulo 17, del versículo 16 en adelante, cuando Pablo se encuentra en el Areópago con los atenienses. En Atenas fue donde se descubrió la democracia. Y nosotros sabemos que los griegos buscan sabiduría y los judíos señal. Así que a ellos les pareció curioso esto que Pablo estaba diciendo de este tal Jesús, y algunos pensaban que les estaba queriendo introducir dioses nuevos. Así que Pablo, frustrado al ver que ellos adoraban a tantas estatuas y que esas estatuas, también por detrás de las estatuas hay demonios, y Pablo lo sabe, él les dice: ustedes tienen ahí una placa con una inscripción que dice al Dios no conocido. A ese Dios es el que yo les estoy haciendo conocer, es el que yo estoy predicando. Y lo podemos ver claramente a través de la creación. Un pensador, un filósofo, una persona bastante sabia podría llegar a la conclusión de que llega un punto donde tiene que sí o sí haber un ser supremo. Empezamos con Aristóteles, que él pensaba algo similar, pero él lo llamaba el primer motor. El primer motor no es tan cierto, porque esto hace pensar que Dios es una fuerza inerte, solo es como un objeto, pero esto no es así, porque Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Aristóteles fue el tutor de Alejandro, y él enseñó ciencia, matemática, y le enseñó filosofía. Y esos conceptos de los dioses, en esta película llamada Hércules, aquí la podemos ver, nos ayudan a entender el concepto de la salvación, de cómo Hércules tuvo que lanzarse para salvar a Meg, que era una traicionera, y tuvo que sacrificarse hasta dispuesto a dar su propia vida, entregándola. La salva y la puede llevar. Esto, aunque no es algo pues bíblico, es un concepto que nos ayuda a entender las cosas. Entonces, volviendo a la historia de Alejandro. Alejandro supuestamente era un hijo de Zeus, pero vamos a ver cómo él realmente, ni siquiera él pensaba que él era un hijo de Zeus, era puros cuentos. Filipo II de Macedonia va a la ciudad de Delfos buscando un oráculo de parte de estos sacerdotes de los dioses, pero nosotros sabemos que estos son dioses falsos, y eso fue algo que el adversario y sus legiones causaron para confundir a los griegos. Todo esto fue una confusión para que ellos no reconocieran al Dios no conocido. Pero el caso es que llega allá y la sacerdotisa pues se mete en un trance y tiene que decir Kamba chagala machagas bacha, y así puras palabras raras que nadie puede entender, algo que pues no deberíamos permitir en nuestras eclesias. Eclesia significa iglesia, si ves te lo traduje. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios. Corintio también es una ciudad de Grecia, Corinto. Específicamente el capítulo 14, versículo 19. Entonces lo que el oráculo, lo que se le dice es que el buey es coronado, todo está hecho, el sacrificador está listo. Algo muy cortico que se le dice. Él piensa que él es el sacrificador y que va a matar al buey, que es el rey de Persia, pero es al contrario, a él lo asesinan. Después de eso, Alejandro empieza su etapa de las conquistas en la batalla de Isus en noviembre de 333, donde derrota a los persas, y el rey persa estaría observando todo esto. Luego, en enero de 332 es que empieza la batalla contra Tiro, y en julio de ese mismo año cae Tiro. Luego él baja hasta Egipto y se convierte en el faraón de Egipto en diciembre de 332. El faraón, él era básicamente un dios para los egipcios también.
y así él siguió sus conquistas. Miramos que, como lo relata Josefo y también la enciclopedia judía y otros historiadores, otros datos, no es porque yo me lo inventé. Vamos a ver esto muy interesante. Alejandro estaba en Gaza y después de estar ahí, él puso sus ojos hacia Jerusalén y claro, el sumo sacerdote tendría miedo porque él había hecho un pacto con Darío el III de que él no iba a aliarse con los griegos. Entonces él le dijo a Alejandro que no podía aliarse. Dios le manda un sueño al sumo sacerdote donde le muestra, él tenía una vestimenta púrpura y una mitra con el nombre de Dios en su frente. Le muestra que él tenía que acercarse a Alejandro Magno mientras él llegaba, o sea, ir a recibirlo. Y Alejandro le muestra el mismo sueño, le muestra al sumo sacerdote con la mitra y el nombre de Dios en su frente y la vestimenta púrpura. Así que cuando Alejandro llega a Jerusalén, se le acerca el sumo sacerdote y él va y adora. Y claro, sus amigos estarían diciendo, este rey al cual deberíamos todos llamar un dios, ¿por qué está adorando al sumo sacerdote? Entonces Alejandro dice, no, lo que pasa es que yo estoy adorando al Dios, al nombre que está en la mitra del sumo sacerdote, porque ese es el Dios que me mostró el sueño y no hay otra persona que pueda hacer eso. Así que Alejandro niega a este primer motor que Aristóteles le había dicho y reconoce al Dios Altísimo. Luego proceden a hacer un sacrificio con el sumo sacerdote de un cordero, matan al cordero y le muestran el libro de Daniel, donde él entiende que esa profecía era el cumplimiento de su vida y él así se llena de vigor para seguir las conquistas. En octubre 331 antes de la llegada de Cristo, ahí es donde Alejandro gana la batalla de Gaugamela y se convierte en el rey de Babilonia. Y todos dicen, bueno, yo pensaba que según la profecía de Jeremías 51, Babilonia quedaba en desolación, morada de chacales, no será habitada, pero ellos lo usaban como una ciudad también de paso. Él era el rey de Babilonia, este Alejandro, y también un faraón. Pero luego los romanos la devastan completamente y ahí sí que no será habitada nunca hasta el día de hoy. Luego, en enero de 330 cae Persépolis. En julio de 330 a.C., ahí es cuando muere Darío el III, también conocido como Codomano. Alejandro le toca perseguirlo y cuando lo encuentra está muerto. Resulta que Besus había mandado a uno de los comandantes a matar a Darío y lo logra. Así que Alejandro ahora tiene que derrocar a este nuevo usurpador, también conocido como Artajerjes V, hasta que por fin lo logra derrotar y se convierte en el rey. En septiembre de 327 ellos emprenden su viaje hacia las planicies de Indus, donde tienen que combatir contra sus primeros elefantes. Y ahí ellos se dan cuenta de que los griegos los pueden matar con sus lanzas, alejándolos de su cuerpo y pueden matar a estos elefantes. Pero luego, en julio de 325, después de tomar la planicie, Alejandro quería motivar y estaba todo animado de seguir hacia adelante, pero las tropas estaban cansadas y querían volver a ver sus familias después de haber cruzado desiertos, montañas, cruzado ríos y peleado contra todo el mundo. Ellos ya querían volverse, además de que escuchaban los rumores de que esperándoles allá en India había ejércitos enormes con elefantes. Así que Alejandro, pues debido a esto le toca devolverse con ellos. Luego, en junio de 323, Alejandro muere repentinamente porque le llegó un virus, probablemente una malaria, como dicen. Bueno, aquí tengo el yogurt griego. Sí, a mí me encanta, un sabor muy rico. Y con este yogurt vamos a hablar de los 4 imperios. Bueno, resulta que este yogurt es sabor durazno. Y el durazno, el nombre científico es en latín, es Prunus persica. Entonces ya tenemos el latín. Y es un yogur griego. Y se domesticó en Persia, ¿sí? Prunus persica o Prunus domestica. Y la confusión de idiomas pues salió de Babel.
Y también aquí al respaldo uno puede ver que dice Streptococcus thermophilus, termo de temperatura, y philus, ¿qué es lo que tiene que pasarle al yogur para que se convierta en yogur? Es que tiene que dejarse en un cambio de temperatura para que se empiece a fermentar. Y así podríamos hacer con todas las cosas de lo que tenemos para investigar de qué imperio viene, pero de pronto no hacer tanto eso en su tiempo libre porque tus amigos van a pensar que eres un poco extraño, así como yo. Vamos a tener que hacer una segunda parte para mirar lo que pasa después cuando el reino es dividido y lo que pasa con esa abominación desoladora. No te lo pierdas.